nada más me levanta la mano y yo lo llamo y paso y da el testimonio. Pero primero voy a escuchar el mío, ¿de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Bien, Dios ha puesto en mi corazón una palabra para usted que lleva por título tiempo de poda. ¿Ok? ¿Me escucho bien allá atrás? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Tiempo de poda. Tiempo de poda. Y la base bíblica donde vamos a despegar, vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, vamos a estar ahí los primeros 3 versos del Evangelio de Juan. ¿Ok? Leslie, buenos días. Juan 15, versos del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Así dice, diga conmigo, yo soy la vid verdadera. Usted está leyendo la Biblia conmigo. Repita conmigo, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Diga conmigo, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios, estamos aquí hoy con un corazón sencillo, un corazón noble, un corazón sediento, no solamente de escuchar tu palabra, Dios, sino de ponerla por obra, Señor. Son tiempos donde tú estás llamando a la iglesia a una transformación en su forma de pensar, a una renovación en el espíritu, a una restauración de todas las cosas conforme tú lo has venido hablando y lo has venido haciendo en nosotros. Son tiempos donde nosotros como iglesia, Señor, tenemos que entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca y debemos estar preparados. Espíritu Santo, úngeme en esta mañana para dar este mensaje. Úsame, unge mis labios. Y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea lo que tú has puesto en mi corazón para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Cuando hablamos de poda, estamos hablando de cortar, cuando hablamos en las plantas, de cortar ramas o cortar ramas que ya están secas para que la planta, para que el árbol fructifique con mayor vigor, con mayor fuerza, para que su fruto sea de mayor calidad. ¿Cierto? Cierto, lo que hemos tenido, aunque sea un palo de mango en la vida, en la casa, sabemos que a veces hay que cortarle algunas ramas, porque a veces esos son puras ramas y no echa nada de fruto, entonces hay que recortar ramas para que él agarre fuerza, ¿sí o no? En la vida suya y en la mía, Dios tiene que hacer lo mismo. Tiene que hacer lo mismo, porque hay un momento en que nosotros nos volvemos puras ramas y nada de fruto. ¿Ok? Nos volvemos puras ramas y nada de fruto. Hoy me alegro, Albita. Lo que más me gozo en el corazón es de que Dios me da el privilegio de dar esa enseñanza acá. Y tengo allá una corte atrás de personas que me conocieron cuando ¿verdad? Pastor Eliezer, José, doña Sandra, Wendy, Andrea, cuando yo ni siquiera tenía relación alguna con Cristo. Acérrimo enemigo del evangelio, filisteo, apócrifo, romano, de todo lo que usted me quisiera llamar, así era cuando ellos me conocieron. 22 años después, Dios me permite darles esa enseñanza, pero tengo los testigos ahí que han visto el proceso. Ellos son los primeros que podrán decir en esta mañana, eso es cierto, eso es mentira. De cómo Dios ha venido podando este arbusto. Que a veces se pone así como medio feo, ¿verdad, doña Azucena? A veces uno ve un arbusto y dice, qué ganas de apiarlo más bien. Pero Dios ha tenido misericordia conmigo. Hay una diferencia que Jesús hace en este pasaje. Cuando nosotros leemos, nótese que Jesús dice en el verso 2, el que no lleva fruto será quitado, y el que sí lleva será limpiado. Entonces, escúcheme, Dios usa 2 métodos. Oiga, Howard, qué dichoso usted, hermano. Si yo hubiera escuchado este mensaje en mis principios, hermano, cuántas cosas me hubiera evitado. Pero bueno, escúchelo.
Dios utiliza dos métodos. Número uno, Dios corta, y número dos, Dios limpia. Dios corta al que no está dando fruto, al que está estorbando, al que está obstruyendo, al que está bloqueando el avance, al que está haciendo presa, al que no deja que el ministerio, que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, que Cristo avance. Dios lo corta. Pero el que está dando fruto, o sea, usted que está en la silla, que me está escuchando, que me está viendo a través de la transmisión, usted que está dando fruto, Dios no lo va a cortar, Dios lo va a limpiar. Pero esa limpieza, sea como sea, duele en el alma. La primera poda que yo sufrí fue hace aproximadamente, le puedo decir que hace allá por lo menos unos 12 años. Allá como hace unos 12 años, cuando mi pastor que teníamos en aquel momento llegó, entró a la oficina, me senté con él, le puso seguro a la puerta, y cuando le puso seguro a la puerta dije, algo va a suceder. Y lo que recibí esa noche, en el momento no lo entendí. Gracias a Dios por los consejeros. Porque ahí está mi suegro, que yo lo llamé y le dije, José, prepárese porque necesito un consejo, pero es un consejo de vida o muerte. Porque la poda que me habían pasado, la tijera que me habían pasado era muy filosa, mis ramas eran muy tiernas y yo no entendía lo que estaba pasando. Cuando Dios viene a su vida a limpiarlo y a podarlo, usted tiene que estar conectado, porque si no, usted en lugar de ver un proceso de Dios, ve una maldición del diablo. En lugar de ver un proceso de Dios, estás viendo una persecución, estás viendo una falsedad, estás viendo una acusación. Y uno tiene que conectarse. Y si usted y yo no tenemos esa sabiduría, tenemos que buscarla. Buscar consejo, alguien que nos ayude, alguien que nos aconseje, que nos descifre qué es lo que pasó. Porque si no, abortamos. Es por eso que entonces Jesús llega y le dice, yo soy la vid, ustedes solo son ramas, nosotros solo somos ramas, Él es el tronco, la raíz. Cuando se poda, no se poda la rama, no se poda el tronco, no se poda la raíz, se podan las ramas. Y el jardinero lo que busca es que ese árbol dé un mejor fruto. Cuando Dios viene a la vida suya a podarlo, Dios no viene para que usted sea peor, viene para que usted sea mejor de lo que es. Viene para que usted lo que hace, si antes se le multiplicaba en 100, ahora se le va a multiplicar en 1000. Porque tu fruto ya no solamente es un fruto abundante, sino que es un buen fruto. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, Jesús dice, el que no lleva fruto lo voy a quitar. ¿Cuántos estamos llevando frutos? ¿Cuántos estamos llevando fruto? Levante su mano. Esté seguro, a usted no lo van a quitar, a usted lo van a limpiar. Eso es como cuando las damas van al salón de belleza y dicen, voy a cortarme las puntas porque las tengo todas reventadas. Eso es como cuando uno va de Giovanni y le digo, Giovanni, páseme la 4 y me pasa la 3 y te queda uno como un popi. Entonces Dios viene y dice, ok, el que está llevando fruto lo voy a limpiar. Porque Dios lo que busca, hermana Sonia, es promover en usted y en mí el crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Entonces dice, con dos objetivos principales. La poda de parte de Dios, hermana Lorena, viene para fortalecer dos áreas en su vida. Número 1, fortalecer el carácter. Y número 2, fortalecer la fe. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la personalidad,
estamos hablando del temple de la persona. Es necesario. Tenemos que ser formados en esa área. Porque si no vamos a andar así, para arriba y para abajo, ¿verdad? Si hoy Su me dijo algo bonito, entonces ella es mi amiga. Pero si mañana me dijo algo que no me gusta, entonces ya no la quiero. Ya no es mi amiga. La saco del círculo. Entonces, hoy Leslie me dijo, pastor, qué bien que se ve con esa camisa, este es de los míos. Pero mañana Leslie viene y me dice, pastor, eso está mal. Ah, no, este muchacho ya está revelado. Eso es no tener carácter uno en la vida. Pero para que yo desarrolle carácter, Dios ha tenido que trabajar conmigo 22 años. Y aquí donde estoy, todavía tiene que trabajar más. Por eso le dije, allá tengo la corte, los testigos. Cuando empezamos el estudio, ¿verdad? Cuando yo estudiaba con ellos en los inicios, en los famosos discipulados, me convertí llevando un discipulado acerca del Apocalipsis. ¿Quién no se va a convertir llevándose discipulado? Cuando me explicaron lo de las 70 semanas y el dragón y la bestia y la imagen de piedra y todo, digo yo, aquí es jalando por otro lado. Pero ahí estoy y aquí están ellos. No significa que ha sido fácil el camino. No. Han habido momentos en que uno tiene ganas de poner la renuncia. Además, de hecho, esa noche, cuando salí de la oficina, mi pastor, yo hice la carta de renuncia. Y la tengo como testimonio guardada en un archivo ahí Word de mi computadora. El día que renuncié a Dios. Si yo no hubiera pedido el consejo, esa renuncia la hago efectiva. Y yo no sé qué hubiese sido de mí. Por no entender un proceso de Dios. Por eso, cuando usted sienta que Dios está haciendo... mira, a veces hay enseñanzas que uno siente que la agarraron con uno, ¿sí o no? Hay enseñanzas a veces que vienen con nombre y apellido. Y por aquello, por si hay dos hermanos en la misma sala, entonces vienen hasta con número de cédula. Así es, hay enseñanzas que vienen, pero específicas para uno. Y es ahí donde uno dice, esto es persecución. Pero si yo no entiendo ese proceso, entonces yo estoy perdiendo la oportunidad de crecer. ¿Ok? Entonces, ahora, fortalecer el carácter y la fe. El temple, la obediencia. ¿A través de qué? Diga conmigo, disciplina y corrección. Disciplinar y corregir. Si mi pastor en aquel momento no hubiera tenido el coraje, el carácter y el temple de encerrarse en esa oficina conmigo y decirme lo que me tenía que decir, si él no lo hubiera hecho, Dios hoy no hubiera hecho de mí lo que ha hecho hasta ahora. Porque Dios necesita a alguien que nos corrija. Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto líderes, ha puesto autoridades que son las que se encargan de formarnos a nosotros. Pero si la autoridad no tiene el carácter y el coraje para hacerlo, Leslie, entonces está mal formando a los hijos. Vuelvo al tema de la familia. Si el padre de familia no tiene el coraje, no tiene el carácter y no tiene la autoridad para corregir a sus hijos en amor, no espere mucho de sus hijos cuando sean grandes. Porque es necesario. Es necesario, hermana Cecilia, ¿sí o no? ¿Qué se hizo Cinia? No vino Cinia. Cinia. Está afuera. Cinia es bueno, todos la conocen. Y ella siempre me dice, Paz, acuérdese que yo soy la hija suya. Le digo, sí, y grano 36, gruesa. Porque Dios siempre le pone a una persona, a uno que saca a relucir todo, el don de enseñar, el don de aconsejar, el don de la paciencia y la tolerancia. Esa es la formación que Dios le da a uno. Esa es la forma en como Dios a uno lo disciplina y lo corrige, siendo uno pastor. Porque si yo no tengo la paciencia para ayudarle a una oveja a corregirse y a crecer, entonces yo no puedo ser pastor. Si no puedo ayudar a una, menos voy a poder ayudar a 50. Y si no puedo ayudar a 50, ¿para qué le estoy pidiendo miles?
Pero para eso usted tiene que ser procesado. Yo tengo que ser procesado. Hemos tenido que pasar por una poda. Ojo, y la poda en la vida, Ronnie y Jessica, no es una sola vez. Hay una, hay dos y hasta 3 temporadas de poda. Entonces no se crea, Pastor Freddy, que porque hace 12 años lo pasaron por una máquina podadora, no lo van a volver a pasar. No, si usted supiera la que me están pasando ahorita. Pero conforme usted va creciendo, las podas van creciendo de nivel. Cuando uno es chiquitito, lo podan hasta con la mano. Cuando usted va creciendo, lo podan con una tijerita. Y cuando se hace más grande, lo podan a puro machete. Así es en el ámbito espiritual. Conforme uno va creciendo en Cristo, Dios primero empieza a quitarle cosas con suavidad, después un poquito más fuerte, y ya después de tanto tiempo ya Dios dice, no, ya este muchacho ya es reincidente. Pero aún así, José y Seidi, aún así, la misericordia de Dios con nosotros es tan grande que Dios no nos arranca. Qué bueno está ese mensaje. Oiga, los que están apuntando, la maleza crece en el terreno donde se ha descuidado la planta. Ahora en invierno hay que estar cortando el zacate de la casa todas las semanas, porque con tanta lluvia los jardineros hacen plata. Y hay que estar llamándolo cada 8 días. Mire, es que ya hay 9, ya lo que tengo es un montazal. Si usted en el jardín de su casa, no lo vive limpiando, no lo vive recortando, en vuelta de 2 meses, en pleno invierno, usted lo que tiene ahí es un charral. Si tenía una rosa exótica, se le murió. Si tenía lirios, se le murieron. Si tenía de esas azucenas, se le murieron. Si tenía de esas que son carísimas, bueno, no sé cómo se llaman, porque la maleza mata todo. Podías tener un jardín precioso, pero si dejaste que la maleza creciera, se murió todo. En nuestra vida espiritual es así. Usted puede ser una persona con muchos dones y con muchos talentos. Puede ser una persona que Dios la usa en sanidad, en consejería, en palabra, en profecía, en palabra de ciencia, en la predicación, etcétera. Pero que si usted no se ocupa de estar arrancando esa maleza de su vida, esa maleza echa a perder los dones que usted tiene. Amén. ¿Cómo me doy cuenta, pastor? ¿Cómo me doy cuenta cuando necesito pasar un proceso de estos? Sencillo. Escuche con atención. Si yo prefiero no hacer nada, en lugar de ponerme a hacer algo bueno, pastores, si yo prefiero hacerme el sordo, si yo prefiero hacerme el de la vista ciega, en lugar de buscar qué hacer para el reino, entonces significa que hay maleza en mi corazón y en mi mente. Voy a detenerme aquí 2 minutos. Ojo, voy a hacer una pausa. Ojo lo que le acabo de decir. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace es pecado, ¿cierto? ¿Sí o no? Si yo como pastor yo sé que yo tengo que sacar tiempo para orar, para preparar mensajes, para estudiar la palabra, para buscar la presencia de Dios, porque no solamente porque tengo que predicar, tengo que buscar la palabra, no. No solamente porque tengo que predicar el domingo, entonces el sábado o el viernes tengo que andar buscando a ver qué enseño, no. Eso tiene que ser un estilo de vida en mi vida. Pero si yo como pastor, sabiendo que tengo esos compromisos y esas responsabilidades, no lo hago,
significa que hay maleza dentro de mi corazón. Y esa maleza viene producto de las emociones, de las sensaciones, de las presiones, de los sub y bajas de la vida, de un montón de cosas externas que empiezan a anidarse en mi corazón. Preocupaciones, afanes, angustias, etcétera, etcétera, etcétera. La parábola del buen sembrador, ¿cierto? Dice que una semilla cayó en medio de espinos. Y que los espinos, ¿qué hicieron? La ahogaron. Entonces, cuando yo sé que tengo un compromiso con Dios, pero yo en lugar de buscar su consejo, su presencia, entonces yo busco actividades para entretenerme un rato, sabiendo que tengo una responsabilidad con Dios primera, ahí hay maleza en mi corazón. Ahí hay maleza. Estoy hablándolo a título personal, ¿ok? Yo le dije, primero voy a escuchar mi testimonio. ¿Ok? Ahora, todos los que somos llamados por Dios, ¿cuántos somos llamados por Dios aquí? Que no baje su mano, levante su mano. Levántela. Las visitas también pueden levantar su mano. Todos los que somos llamados por Dios, ojo, estamos establecidos para ser incomodados por Dios. Baje su mano. Si usted es llamado por Dios, téngalo por seguro que el mismo Dios te va a incomodar. Y llega un momento, ¿verdad, Pastor Eliezer, Pastor José, Pastora Vera, Pastor Rigo, Pastora Sandra, pastores todos, Pastora Karen? Llega un momento en que usted encuentra un rótulo de parte de Dios que le dice, bueno, ok, o es ya o es cuando. En su vida personal, hay cosas que usted ha venido posponiendo, ha venido dejando. No, es que no puedo, es que no tengo plata, es que no sé cómo hacerlo. Y lo pospone, y empieza a hacer otras cosas en lugar de darle importancia a lo que es relevante. Esas otras cosas ahogan aquello. Y cuando usted quiere atender lo que era relevante, Emily, cuando usted lo quiere atender, ya no hay nada que hacer. Tengo que hablar con mi hijo. No, cansado. No, lo voy a dejar para otro día. Tengo que hablar con mi hija. No, estoy cansado, estoy muy molesto, la verdad. Y si le hablo, le voy a hablar muy pesado. Otro día hablo. Y empiezan a posponerlo. La maleza empieza a crecer. Por no podar a tiempo el arbusto. Por no podar a tiempo. Todos los que han sido llamados han sido incomodados. Vaya a la Biblia. Empiece, haga la lista. Desde Abraham. Desde Noé. Los patriarcas. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, pase por Moisés, llegue a José, brinque al rey David, pase por Josué, pase por todos los hombres y mujeres que Dios ha usado. Han sido incomodados. Llegue a los profetas. Jeremías, hay una parte que dice, yo me negué a predicar tu palabra porque este pueblo es tan duro de servir que no hace caso. Pero mientras yo me negué a predicar, me consumía un fuego por dentro porque no podía quedarme callado. Y tuve que abrir mi boca. Entonces, ¿qué decir qué hablar de Jesús? Los 12, los discípulos. Estaba sentado cobrando impuestos. Mateo nada más tirándose a sabroso, con horario de oficina de 8 a 4, con 2 horas de almuerzo. Y llega Jesús y le dice, ven acá papá, lo voy a hacer pescador de hombres. Sin horario, sin paga, sin casa y sin sueldo y sin nada. ¿Qué me va a decir de Pedro? Pachuco, mal hablado, maloliente, insolente, repugnante, altanero, violento. Y llega Jesús y le dice, ven acá Pedrito, lo voy a cambiar. ¿Lo incomodó, sí o no? Y usted se enoja porque Dios, cuando usted quiere ver la novela, Dios le dice, vaya a orar a su cuarto. Gracias a Dios, ahora, ahora todo se acomoda para que nosotros oremos.
Ahora todo está para que nosotros oremos, hermanos. Hasta la selección de fútbol está colaborando para que nosotros oremos. O sea, el fútbol aquí en Costa Rica se ha puesto como motivo también para que nosotros oremos. Señor, ya basta de tanto ridículo. Si usted se pone a ver todos los días en su vida, usted tiene un motivo por qué orar. Aunque usted no quiera orar. Peticiones todos los días. Me mandan al WhatsApp, me escriben, me llaman. Mire, hermanos, yo no sabía, y hay situaciones en mi propia familia que yo no sabía. Pero como las tengo en la lista de oración, entonces me están llamando. Y yo ves que Dios no se equivoca. Pero como uno ve que todo está calmado, que todo está tranquilo, uno cree que todo el mundo está bien. No. Pero si yo no me meto, entonces la maleza crece y se echa a perder el fruto. ¿Ok? Continúo. Entonces, le dije, los que son llamados por Dios son incomodados. Así que prepárese para ser incomodado. Y si todavía no le han pasado una rasuradora número 0, se la van a pasar. Ya le dije, esos colochos, nada menos se los vuela el Señor. ¿Por qué Dios me tiene que podar? ¿Por qué es necesario? Número 1, porque tiene que formar y moldear mi corazón. Tiene que formar y moldear, ¿qué? Mi corazón. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo único que Dios le pide a usted, que usted le entregue a Él, es el corazón. Es lo único. Y le dice, dame tu corazón y no pierdas de vista mis caminos. No se queda en la petición. Le dice, dame tu corazón. Pero no solamente le dice, dame tu corazón, sino que le dice, y no pierdas de vista mis caminos. Cuando Dios te poda, cuando te pasa por un proceso donde tienes que recortar de tu vida cosas que no te hacen bien, cuando Dios te quita cosas que no te están ayudando en nada, conste que se lo estoy diciendo desde aquí. Dios va a quitar cosas, lugares y personas. Le repito, cosas, lugares y personas. Por eso, no insista usted en ir detrás de algo que ya Dios hace mucho tiempo lo quitó de su vida. Porque Dios, si lo quitó de su vida, es porque Dios escuchó cosas que usted no puede escuchar. Pero Él sí. Es porque Él vio cosas que usted y yo no vemos, pero Él sí las ve. Entonces, tiene que moldear nuestro corazón. En esto que le he dicho hay algo que todos coincidimos. A nadie, cuando digo a nadie es a nadie le gusta, le simpatiza, ni siquiera le agrada por lo menos una disciplina de Dios. A nadie. Yo no he visto a nadie, ay, qué dicha, gloria a Dios, aleluya, soy un proceso de poda, bendita sea la gloria de Dios. Me están estrujando, me están recortando, Dios me está disciplinando, qué rico, Señor, dame más. ¿Quién ha dicho eso para pasarlo acá al frente? Nadie. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice, Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El primer consuelo que usted y yo debemos sentir, Howard, cuando nos están recortando y nos están disciplinando, por lo menos lo está haciendo porque sé que soy su hijo.
Y porque me ama lo está haciendo. Pero si Dios no le interesara su vida, se lo voy a decir así. Si Dios a usted no le interesara su vida, Cinia Retana, simple y sencillamente Dios deja que haga usted con su vida lo que bien le plazca. Si se quiere ir, váyase. Si se quiere quedar, quédese. Si se quiere moverse, muévase. A Dios no le interesaría. Pero porque la vida suya es valiosa para Dios, entonces Dios lo vive moldeando, moldeando y moldeando y moldeando, para que nosotros crezcamos. Número 2, ¿por qué Dios tiene que podarme? Para moldearme y convertirme en hijo preparado y equipado. ¿Para qué? Para ejercer dominio y autoridad. Si yo no paso un proceso de Dios, si yo no me someto a un proceso de Dios, ¿cómo yo le voy a hablar a ustedes de esa plataforma, desde este púlpito, de procesos? La autoridad empieza por ahí. Porque si yo me niego a la disciplina de Dios, ¿cómo yo puedo llegar y decirle, Marvin, mire papito, sométase a la disciplina de Dios? Primero tendría que someterme yo, para tener autoridad para decirle a él que se someta. Entonces por eso Dios tiene que moldear mi corazón para poder ejercer dominio y autoridad. Yo no puedo salir de aquí y llegar y pararme en una esquina y decirle a la gente, arrepiéntanse porque Cristo viene pronto, porque cualquiera que me conozca y sabe que yo tengo cosas escondidas podría llegar y decirme, pastor, ¿y por qué no se arrepiente usted primero? Entonces quien tendría autoridad ahí no sería yo, sería el diablo. Entonces vamos a esto, subráyelo. Dios tiene que podarme, tiene que disciplinarme para que el diablo no tenga autoridad sobre su vida. Porque Dios nos dice que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Que ninguno. Ese es el deseo de Dios. Que ninguno se pierda. Mi deseo es el día de mañana que estemos celebrando las bodas del Cordero. Es llegar y ver, mira, Salvita, ven acá, siéntese a la par mía. Doña Lorena, venga, sentémonos aquí en la mesa principal. Venga, doña Sonia, sentémonos. Venga, comunidad Renuevo, sentémonos aquí en la mesa. Aquí está la mesa especial. Como en los matrimonios, que le asignan a uno un numerito, ¿verdad? En la mesa. Porque ese es el deseo de nosotros los pastores. Ese es mi deseo. ¿Qué gano yo el día de mañana? Llegar al cielo y decirle, Señor, de ahí me salvé yo, pero todos los demás se murieron. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde está la gloria de Dios ahí? Por eso yo le doy gloria a Dios y le doy exaltación a su nombre cuando vienen esos mensajes a la iglesia. Porque ese ministerio no está para ser uno más del montón. Se lo digo con autoridad. Y porque ustedes, el 99% de los que están acá son gente madura en el Evangelio. Dios no nos trajo a nosotros aquí para venir, como dicen, perdone la expresión, para venir a bailar el pelado a ver qué sale. Dios nos trajo acá para plantarnos, para hacernos fructificar, para crecer, para dar fruto y que ese fruto sea bueno y sea en abundancia. Y ese fruto no solamente se traduce en ganar almas para Cristo. 3. Dios me tiene que podar para poder vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Pero si yo soy un rebelde y no me someto a la voluntad de Dios, cuando Dios quiere quitar de mi vida algo, ¿cómo yo entonces voy a decirle al Espíritu Santo, guíame? Hay una crisis tremenda en la iglesia de Cristo. Yo le compartí a los pastores, solo a los pastores les compartí, creo, 10 formas en que Satanás se infiltra en una iglesia. Se los pasé estos días, ¿verdad? Qué vergüenza, no la han leído. Y hay que ver la división de poderes dentro de la iglesia, la competencia entre hermanos dentro de la iglesia, la envidia en la iglesia por la lucha de puestos, cosas estratégicas que Satanás usa para filtrarse en medio del pueblo.
Por eso es que Dios tiene que traer un mensaje de estos para podar la iglesia. Para decirle a la iglesia, pellizquense. Ya. Entonces, es algo que nosotros debemos entender, que yo para poder vivir bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, Clemen, tengo que someterme al proceso y a la disciplina de Dios. Amén. Diga conmigo, amén. 4. ¿Para qué otra cosa tiene que podarme Dios? Para derribar de mi vida las fortalezas del orgullo y la influencia del pecado. Cuando uno tiene problemas de orgullo, de altivez y de arrogancia, cuando uno en su vida tiene ese tipo de problemas, mire, eso no se quita con que venga, yo voy a orar por usted para que yo le quite eso. No, no. El orgullo, la altivez y la arrogancia no se quita con una simple oración. Eso se quita, papito, a puro fuego. Muerte en el altar, morir en el altar, morir en el altar. Cuando yo sentí que ya esa cuestión a mí me tenía, pero ahogado y asfixiado, esa soberbia y esa altanería, esa noche yo recuerdo que llegué una noche y me tiré en el altar delante de Dios y le dije, Señor, aunque me tenga que morir aquí mismo, pero arráncame esto que me está matando, porque ya no lo soporto. Pero es el momento donde Dios te lleva al rincón, a la esquina, como cuando al boxeador lo arrinconan contra las cuerdas y Dios te tiene ahí, o te rindes o el orgullo te mata. Pero eso no se quita con una simple oración. Ahora, usted no crea que es que porque una persona hable fuerte es un orgulloso. Cuidado. Conozco unos que son muy tiernitos, pero bien orgullosos. Conozco gente, y Dios me ha permitido conocer personas, Mana Azucena, que son una dulzura en el trato. Pero vaya usted a decirles algo que no. No se les puede decir que no. Pierden la dulzura del carácter. Vea usted qué curioso. Ah, caray. Y bien dócil que parecía, pero por dentro es un arrogante insoportable, igual que el otro que grita, nada más que la diferencia es que el uno grita y ellos no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que nosotros debemos someternos, diga conmigo, someterme, por libre voluntad, para que Dios pueda hacer la obra en usted. Ahora, si resumimos todo esto, podemos entender entonces por qué a nuestra vida hay cosas que aún no han llegado y nosotros estamos clamando día y noche y no llegan. ¿Por qué hay frutos que nosotros estamos esperando ver crecer en nosotros, pero no crecen? Porque nuestro árbol necesita ser recortado. Nuestras ramas necesitan ser limpias para que el fruto pueda venir. Pero si yo me resisto, yo me niego al proceso, entonces el fruto no va a venir. O si viene es esporádico y de mala calidad. ¿Ha visto usted árboles, por ejemplo, que usted dice, ay, mire cómo está floreado, ya va a cosechar? Y de un pronto a otro, cuando ya el fruto está chiquitito, usted empieza a ver cómo lo bota todo. Porque no tiene fuerzas para sostener el fruto. Así es nuestra vida espiritual. A veces nos esforzamos tanto, porque Señor, yo quiero que me uses en sanidad, y Dios te manda una persona y usted hasta que suda lágrimas de sangre. Pero te usó una vez y ya no te puede usar más, porque no tienes la fortaleza espiritual para sostener el don. Porque no te has dejado formar, no te has dejado podar y no te has dejado disciplinar por Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo me resisto al trato de Dios, pero Dios me usa a mí cada vez que yo se lo pido? Entonces Dios mismo estaría infringiendo su palabra. Y Dios mismo me estaría enseñando a mí que el tema de los dones espirituales es un asunto de magia, no es un asunto de sometimiento. Estaríamos nosotros como aquel Simón el mago que llegó y le dijo a Pedro, oiga, le doy 10,000 y me enseña cómo hacer milagros.
estaríamos como eso. Qué duro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedo someterme a este proceso de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para someterme? Salmo 103, vaya conmigo al Salmo 103, ya voy a terminar con esto. Salmo 103, versos 2 al 4, dice, ojo, ¿cómo me puedo someter? La forma de someterme a estos procesos voluntariamente es enfocándolo desde la perspectiva del amor de Dios para mi vida. Si yo lo veo como un acto de amor de Dios para conmigo, yo me someto. Porque yo sé que Él me ama. Y porque Él me ama, necesita quitarme eso. Si usted ama a su hijo y su hijo le llega con una mala crianza a su casa, llámele como le quiera llamar, la mala crianza, y usted no lo corrige, usted no ama a su hijo. Porque si usted amara a su hijo, usted lo corrige para que él entienda que esa mala crianza, por muy bonita que suene la palabrota, es una pachucada, es una falta de respeto, es una agresión verbal que más adelante, cuando sea grande, le va a traer muchos problemas. Y usted no va a estar ahí para cuidarlo. Entonces, cuando yo entiendo que Dios lo que hace en mi vida es por amor, entonces para mí es más fácil someterme, Giovanni. Salmo 103, del 1 al 4. Vamos a leer del 1 al 4. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ahí, en el verso 5, entramos en otro proceso. El proceso de la rejuvenez, como el águila se rejuvenece. Es un proceso doloroso. Pero cuando yo lo tomo, cuando yo lo veo de la perspectiva de Dios, Señor, yo sé que esto me está doliendo, tú lo sabes. Sé que lo que me dijeron, aunque no fue la mejor manera, no fue el tono adecuado, no fueron las palabras que yo hubiera deseado, pero yo sé que eso me va a ayudar a futuro. Yo sé que esta situación que estoy atravesando hoy, por mis errores, por mis malas decisiones, por lo que sea, Señor, yo sé que tú me vas a librar de todo eso. Y yo tengo claro, Padre Santo, que tú tienes para mí una mejor temporada. Que una vez que pase este dolor y este sufrimiento, yo me voy a levantar, verso 5, como el águila, que después de haberse rejuvenecido, tiene nuevas fuerzas, nuevo plumaje, nuevas garras, nuevo pico. Es un águila nueva completamente. Entonces, el proceso se te hace más fácil. No más fácil, más sencillo. Menos duradero. Porque hay personas que hacen del desierto un camping. El desierto no es un camping. El desierto es un lugar de paso. ¿Sabe que hay presencia de Dios aquí? Hay personas acá. Hay personas acá que eso no lo han entendido y lo han agarrado a título personal. Y el problema, hermana Cecilia, cuando yo tomo esto a título personal, yo no veo a Dios en el proceso. Veo personas y mi corazón se amarga. La raíz de amargura crece. Y entonces mi corazón ya no es un terreno fértil para la semilla de Dios. Entonces ahora tiene que venir Dios con toda su maquinaria a desarraigar, como le dijo a Jeremías,
Te he puesto para arrancar, para arruinar, para derribar, para destruir, para edificar y plantar. Con toda la maquinaria. Porque cuando yo no veo a Dios en el proceso, veo personas, veo pastores, veo líderes, veo maestros, veo evangelistas, veo profetas, veo ancianos, veo diáconos, veo la que se sienta a la par mía, veo la que no me habló, veo la que no me saludó. Cuando no veo a Dios en el proceso. Cuando no veo a Dios en el proceso, todo es una venganza, una revancha, una sacada de clavo. Cuando no veo a Dios en el proceso. Y es ahí entonces donde nosotros debemos entender algo. La razón, iglesia, anote esto el que lo está anotando. La razón por la que me cuesta someterme, Martica, por la razón por la que me cuesta someterme, Rafita, a los procesos de Dios, Ronnie y Jessica, la razón por la cual me cuesta a mí ceder la voluntad delante de Dios, solo es una. Le he dado más importancia a la opinión de los demás. Vivo por lo que los demás dicen de mí. Y cuando yo siento que tengo que darle la espalda a la opinión del público, me da miedo, me causa pavor y me aterra. ¿Por qué? Porque esa opinión es la que ha estado alimentando mi ego durante tanto tiempo. Y ahora, ¿cómo voy a hacer yo? Si por todo este tiempo yo a la iglesia le he venido cantando, piropeando, susurrando, recitándole poemas. ¿Y ahora cómo hago para decirle la verdad de la noche a la mañana? Se me van a ir. ¿Cómo hago yo? Si en la consejería yo nada más, yo no le digo a la gente porque para no herirlos, para no ofenderlos, pero ahora no puedo seguir haciendo así, tengo que decirle la verdad. Se me van a ir. Voy a dejar de ser el pastor más querido. Voy a dejar de ser el pastor más amado. Por eso es que no nos sometemos a los procesos de Dios. Porque prefiero quedarle bien a Betica que decirle la verdad. Betica prefiere quedar bien con el pastor a decirle la verdad al pastor. Cuando Dios le dijo a Betica, Betica, vaya, dígale a ese hombre que está predicando que le pida perdón a su esposa, que le pida perdón a sus hijos, que le pida perdón a los vecinos. Ay, es que no, es el ungido de Dios. Es el ungido de Dios, el inmáculo, intocable, el de la alfombra roja. Ok, entonces como usted no le quiso decir a ese hombre eso, Dios va a levantar otro que lo va a hacer. Pero lo que Dios tenía para ahora lo agarra ella. Porque cuando yo decido darle la espalda a Dios para apoyar la opinión del pueblo, le estoy diciendo al Señor, la verdad no la tiene usted, la verdad la tiene el pueblo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Déselo fuerte. Estamos en tiempo de poda. Estamos en tiempo de poda. Y eso significa que el crecimiento espiritual, si usted se levantaba a las 6 de la mañana, Dios te va a empezar a levantar a las 5:30. Ay, ya estoy despierto, son las 5:30, todavía me queda media hora, voy a pulsearla más. Ningún pulsearla, papito. Lo están despertando, media hora más para que se meta a orar antes de que se aliste. Ay, Noé, qué bonito. El patrón me bendijo, antes me daba media hora de almuerzo, ahora me da una hora, ahora tengo una media hora para dormir. Ningún dormir, papá. Te están dando más tiempo para que lo inviertas con Dios. Usted sabe, y si quiere se monta un día conmigo en el carro para que vaya a trabajar. Usted sabe que yo siempre ando mi cuaderno, y siempre cuando llego a mi hora de almuerzo me bajo con mi cuaderno. Y ahí, entre el teléfono y el cuaderno, empiezo a desarrollar enseñanzas, prédicas, bosquejos,
Busco versos, busco esto, busco aquí, busco allá. Palabras que a veces les mando. A veces las mando a las 6, a veces al mediodía, a veces en la tarde. Porque no estoy rajando ni jactándome de nada. Soy un inútil. Eso es todo. Eso es lo único que tengo que hacer. Y dice la palabra, somos unos inútiles, dijo Jesús. Porque lo que tienen que hacer eso es lo que hacen y se acabó. Pero ahora, si aún así, ni siquiera haciendo lo que tengo que hacer, si haciendo lo que tengo que hacer soy un inútil, ¿qué tal si no lo hago? Como me dice el Señor. Y en esto no significa que es porque usted no sea pastor, no tenga responsabilidad. No, Señor, lo siento mucho. Usted tiene familia, tiene hijos, tiene hermanos, sobrinos, primos, nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene responsabilidades, empezando por la vida misma suya. Entonces, a lo que voy es esto. Termino por donde empecé. Hace 22 años, cuando Cristo me llamó, cuando Cristo me trajo a sus caminos, yo tenía ya, ahí está todavía, gracias a Dios que ahí los tengo todavía, tenía una familia a la cual yo veía de lejos. Ya mi sobrino estaba infiltrado ahí, ¿verdad? Calitos. Era una familia que yo la veía de lejos. Cuando yo vengo a los caminos de Cristo, ahora esta familia pasa a ser mi familia de una forma sorprendente. Como dice Pablo, la familia de la fe. Y empiezo entonces a ver cosas que de afuera yo antes no veía, que solo se pueden ver cuando usted está adentro. Porque cuando uno está afuera, uno veía la devoción de ellos, la consagración de ellos, que gente más fanática. Más, con esto le digo todo. Yo le decía a Karen que porque ella no cobraba por cuidar chiquitos en la iglesia. ¿Y a usted le pagan por cuidar chiquitos? No, es que eso no se cobra. ¿Cómo que no? Hasta ahora veo yo que nadie cobra por cuidar niños. Porque yo no lo entendía. No, así de malo era yo. Pero ¿qué era lo que me dolía, Leslie? Es que me sacrificaba el jueves, el día de marcar. Porque yo no lo entendía, yo no tenía esa revelación en mi mente. Cuando uno entra a la familia de la fe, te abraza un llamado, te abraza un don, y ya usted no puede negarse a eso. Y ya no puedes negarte a eso. Hasta, como dice Lucas en la parábola del hijo pródigo, hasta que volviendo en sí, hasta que Dios me introdujo y vi las paredes por dentro, a caramba, dije yo, hay mucho que hacer. Pero si Dios no hubiese tratado conmigo afuera y adentro, yo no estaría aquí parado. Y seguirá tratando, Cinita. Vea que si Dios me ama, que te trajo. Póngase de pie. Póngase de pie. Le voy a contar así rápidamente, antes de ministrar la cena del Señor, la diferencia entre una poda y una corta. Entre ser podado y ser cortado, a la luz de la palabra. ¿Ok? A la luz de la palabra. Porque yo a usted no le voy a hablar nunca de algo que me lo soñé. La diferencia entre ser podado y ser cortado. Ya le hablé de lo que es la poda. Juan capítulo 15. Si usted quiere ver lo que es cortado, lea Daniel capítulo 5. La famosa escritura en la pared. Daniel capítulo 5, los versos 24 al 28, dice que estaba Belsasar con los cortesanos en la corte en Babilonia, en un puro festín. Tenía 1000 príncipes de Babilonia haciéndoles un banquete. Babilonia estaba asediada por sus enemigos, los persas. Pero él, en lugar de estar atento a lo que estaba afligiendo y azotando su casa, estaba en un puro festín. Una pura fiesta. Es una pura soberbia, una arrogancia.
Ese es tipo del cabeza de hogar que, viendo que su familia está en una necesidad, en una tribulación, simplemente dice: ese no es problema mío, ya está grande, ver cómo hace. Cuando entonces, en medio de su locura, Belsasar, ya ebrio, mandó a traer los utensilios que su abuelo Nabucodonosor se había traído del templo de Jerusalén. Y empezaron a beber guaro en las copas de oro del templo. Empezaron a beber guaro en lo que era consagrado para Dios. Ojo, escuche, por eso le digo, tenga cuidado. Porque una cosa es que Dios te pode y otra cosa es que Dios te corte. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios usa lo santo y lo hace profano, Dios lo corta. Empiece por su mismo cuerpo, por su misma vida. ¿Qué uso le estás dando a tu cuerpo? El cuerpo suyo y el mío es templo de Dios, del Espíritu Santo. Dice, para hacerse la corta, apareció la escritura en la pared. No pudieron entender los que estaban ahí qué era lo que decía. Porque cuando Dios manda un mensaje de juicio, los ojos de los insensatos, de los irreverentes, de aquellos que le han dado la espalda a Dios, están cegados. Se necesita alguien enviado por Dios con el carácter y la autoridad de Dios y la unción del Espíritu Santo, que revele los mensajes de juicio para esa casa. Mandaron a llamar a Daniel y le dijo: Belsasar, así dice la escritura, ha sido contado, ha sido pesado y ha sido cortado. Esa ciudad de Babilonia era impenetrable. ¿Y sabe cómo entraron en esa misma noche? Dice la Biblia, esa misma noche, Betica, dice que el rey Medo-Persa y su ejército desviaron el cauce del río que entraba por la ciudad. Entonces, en lugar de pasar agua, quedó el canal seco y por ahí se metió el ejército invasor. Y cuando Belsasar se dio cuenta, tenía a sus enemigos metidos en la corte. A esa misma noche lo mataron. Vea la estrategia. Mientras el rey estaba en un festín, el enemigo estaba ideando cómo derribarlo. Padres de familia que me están escuchando, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos. No podemos minimizar nada en este tiempo. No podemos, no, es que eso es una calentura de jóvenes. Ningún calentura de jóvenes, papá. Hay jóvenes que se están yendo, que el diablo se los está llevando. Hay jóvenes que con 15 años están declarándose ser homosexuales. Señoritas que con 14 años se están declarando ser lesbianas. Chiquitas que con 14 años están teniendo sexo libre, a la libre con personas. Relaciones impropias. No se asuste porque le digo esto, es la realidad en la que vivimos. Y vamos a seguir durmiendo de ese lado. Necesitamos que Dios pode nuestra vida. Necesitamos que Dios nos dé una recarga espiritual para crecer, para tener autoridad, para ejercer dominio, para podernos parar en una sala de la casa y decirle: bueno, papito, ven acá, yo soy su papá, usted a mí me va a respetar y respeta a su mamá. Vamos a hablar de este asunto. No posponga más esas conversaciones. Levante sus manos. Señor, en esta mañana, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. La bienvenida a todos los que se están enlazando a través de la señal del Facebook Live, ya sea que lo esté viendo en directo, que lo vea más tarde. Bienvenido, buen día, buenas tardes, buenas noches, la hora que lo esté viendo. Y todos acá vamos con alegría y con gozo a recibir el mensaje, la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Dios ha puesto en mi corazón una enseñanza que lleva por título Impaciencia. Eso es solamente a modo informativo, porque aquí en ese ministerio no hay ningún impaciente, ¿sí o no? Aquí no hay ningún impaciente. Aquí todos somos, como dice la palabra, somos mansos y humildes. Hermano, dígame, por lo menos, por fe, por lo menos dígame. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer versos 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu Santo.
El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Gálatas, le dice: mas el fruto del Espíritu es, diga conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que me unjas en esa mañana para hacer llegar al corazón de tu pueblo el mensaje que has puesto en mi corazón. Unge mis labios, Señor, para que todo lo que yo diga en esta mañana sea bueno, santo, agradable y recto delante de ti. Espíritu de Dios, glorifica a Cristo en todo lo que estamos haciendo y que ese mensaje quede grabado en el corazón de tu iglesia para que nosotros podamos ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes de yo poderle hablar a usted de impaciencia, tengo que enseñarle qué es paciencia. Porque la impaciencia es el antónimo, es lo contrario de la paciencia. Pero entonces, quiero dejar claro en esa mañana algunos conceptos acerca de la paciencia. ¿Y por qué es tan importante? Y según lo que hemos leído en el libro, en la carta de los Gálatas, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu Santo en esa mañana? Levante su mano, no la baje. Entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, la paciencia a usted se le tiene que notar. Baje la mano. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es lo primero. Según el diccionario, la Real Academia dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar sin alterarse. Repito, capacidad, Cristian, de padecer o soportar sin alterarse. ¿Cómo cuesta con solo que a nosotros nos digan tenga paz? Ay. Está uno en la fila del supermercado, ya les conté esta anécdota, en la que estoy hay 7 personas, en la de la par hay 4, me paso para donde hay 4 y resulta ser de que la cajera donde me pasé se le fue el sistema. Y empieza el pitopit a llamar al supervisor. El supervisor está tomando café. La fila donde estaba ya todos salieron. Entonces me paso del lugar. Y cuando me paso del lugar la cajera pone el rótulo, cerrado. ¿Por qué me pasa eso a mí? Por impaciente. Por no esperar, ¿ok? Ahora, cuando a uno le dicen, pastor, tenga paz, uno suda helado. O sea, eso me pasa a mí, porque yo soy un impaciente. Yo sé que a usted no le pasa, porque usted es un ángel de Dios, un querubín. Entonces, Howard, eso me pasa a mí, ¿ok? Yo voy a hablar de mí esta mañana, ¿de acuerdo? Cualquier parecido con usted es pura casualidad. Entonces dice, es una capacidad de padecer o soportar sin alterarse. En el momento que usted perdió la paz, ya está impaciente. Cuando usted empieza a sudar helado, ya está impaciente. Y lo peor que le puede pasar a un impaciente es que se le siente un paciente a la par. Y que te empiece a hablar de paz. Y ojalá que te diga, yo por eso vengo temprano para no andar en carreras. Y uno deseando que este tipo se desmaye, le pase algo para que deje de hablar. Ok, según lo que acabamos de ver en Gálatas, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Ahora, ojo, la paciencia está relacionada con la constancia, con la fortaleza. Tiene mucho que ver con la fe. Una persona de fe es paciente. Cuando yo soy impaciente, se me fue la fe. Ahorita les explico por qué. Ahorita dentro de ese tema. La persona que es de fe, vive por fe, es una persona que tiene paciencia. La fe tiene que ver, la paciencia tiene que ver también con la libertad.
libertad. Y tiene que ver también, con la capacidad que usted tiene, que el ser humano tiene, de dominar, de controlar los sentimientos de aflicción, de angustia, de tristeza y de dolor. Entonces, nótese, Cinia, que la paciencia no crece en los árboles. La paciencia no nace en un culto, en un sermón. No. La paciencia no sale por el tubo de la cañería. La paciencia yo no la desarrollo viendo todo el día televisión, viendo todo el día películas. Ve que si Dios tiene algo con este país en relación con la paciencia, que hasta la misma selección de fútbol de Costa Rica lo hace perder la paciencia a uno. Vea, vamos al Salmo 40. Anote las citas, hoy le voy a dar varias. Salmo 40, versos del 1 al 3. ¿A quiénes escucha Dios? ¿A quiénes escucha Dios? Salmo 40, versos del 1 al 3 dice: bien, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué lo oyó? Porque él pacientemente esperó. Ok, primera clave. Segundo, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Por qué, Howard? Porque pacientemente esperé en Jehová. Segunda clave. Verso 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Puso alabanza a nuestro Dios. No puso reproche, no puso queja, no puso maldición. Puso cántico nuevo, puso alabanza a mi Dios. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en Jehová. Un impaciente anda maldiciendo todo el tiempo. Un impaciente anda, puchica, qué sal, qué suerte la mía, qué maldición, qué es esto, qué pereza. La semana pasada, el jueves pasado, les enseñé que la atmósfera suya se carga con sus propias palabras, con sus propias declaraciones. Un impaciente, tras de que ese impaciente todo le sale mal. ¿Por qué? Porque es una renegadera. Pero ahorita entro a ese tema. Ahorita les hablo más de mí. Usted hoy está aquí nada más para escuchar. ¿Ok? Y la parte final del verso 3 dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en Jehová. Anote esto. Dios escucha. Dios respalda. Dios le contesta. Y Dios defiende al que es paciente. La paciencia es para andar con Dios, porque una cosa es andar con Dios y otra cosa es andar delante de Dios. El que es paciente anda con Dios. El que es impaciente se adelanta. Ojo con los conceptos. Últimamente, en los últimos tiempos, nos han enseñado a nosotros de que la fe comprime los tiempos. ¿Han escuchado esa expresión? La fe comprime los tiempos. Que lo que tenía que pasar en 10 años pasa en 1. Que lo que tenía que pasar en 6 meses pasa en 1 mes. A mí me ha pasado que yo he caído en esa expresión y la he enseñado. Y la he enseñado mal, y le voy a decir por qué la he enseñado mal. Según Hebreos 11, donde está la galería de los héroes de la fe, dice la palabra de Dios que muchos de esos hombres y muchas de estas mujeres se fueron de este mundo sin recibir lo que se les había prometido. Entonces, si la fe comprime los tiempos, si la fe, lo que tiene que pasar en 10 años, pasa en 1, ¿por qué estos hombres se fueron sin recibir lo prometido? ¿Ah? Amados, una cosa es lo que a mí me haya enseñado alguien y yo repita, y otra cosa es lo que la Biblia a mí me enseña.
Y hoy tengo que reconocer delante de usted. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé. ¿Cuánto tiempo esperó? No sé, pudo haber esperado 1 año, pudo haber esperado 40 años. Abraham esperó 25 años para recibir su promesa. No sé. Israel esperó 430 años para salir de Egipto. ¿Cuánto tiempo esperó el salmista? No lo sé. ¿Cuánto tiempo yo estoy esperando su milagro? No lo sé. ¿Cuánto tiempo yo esperando el mío? Yo sí lo sé. Pero entonces, Dios escucha, Dios respalda, Dios contesta, Dios defiende al que tiene paciencia. Santiago 1:4. Ay, Señor, dame paciencia. ¿Cuántos hemos dicho eso? ¿Ah? Ay, Dios, dame paciencia. Bueno, vea lo que está usted pidiendo. ¿Qué te hiciste? Dice el apóstol Santiago, el escritor Santiago dice, Santiago capítulo 1, versos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren paciencia? Verso 4, ojo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Martica, la paciencia es fruto de la prueba. Si está siendo probado, Dios te está enseñando paciencia. Y si te está enseñando paciencia, porque como dice el verso 4, si te está enseñando paciencia, es que te quiere hacer madurar en algunas áreas. Tienes que madurar todavía en algunas cosas. ¿Como cuáles? Relaciones personales, relaciones de pareja, relaciones padres e hijos. Porque el que usted tenga un hijo no lo hace un padre. Manejo del dinero, administración del dinero, administración de las finanzas, etc. Te está enseñando humildad. Te ponen un jefe que es un atorrante. Señor, yo soy tu hijo. Yo maldigo ese demonio. Yo lo ato. ¿Y qué sabes tú si ese demonio te lo puso Dios ahí para que desarrolles la humildad? No dice la palabra que cuando Saúl se ponía tonto, se ponía terco, Dios le mandaba un espíritu que lo atormentaba para recibir de David la sanidad que necesitaba. ¿Qué sabes tú entonces que si ese jefe atorrante que tienes te lo puso Dios ahí para que reciba de ti la sanidad que necesita? ¿Y tú lo quieres mandar al infierno? Diga conmigo, ay, ay, ay. Pobrecito el pastor, diga. Ya salgo de esa introducción. Hebreos 6:12. Esas de esas enseñanzas que a mí, bueno, wow, me quiebran todo por completo. Hebreos 6:12. Hebreos capítulo 6, verso 12 dice, a fin de que no se hagan perezosos, ojo, que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. Dos cosas que tengo que decir acá y voy a hacer una pausa. Número uno, Albita, la paciencia no significa pereza. Una cosa es que yo tenga paciencia, una cosa es que Dios haya desarrollado la paciencia en mí, la esté desarrollando, y otra muy distinta es que yo sea un pasivo. La pasividad es un demonio, no tiene nada que ver con la paciencia. Ojo, porque aquí es donde la gente se confunde. Aquí es donde la mula botó a Genaro. Ay, pastor, aquí con paciencia, relax, esperando que me den brete, que me den chamba.
No, te equivocaste. Una cosa es ser un perezoso y otra cosa es ser paciente. El que es paciente, Señor, yo sé que tú tienes algo para mí. Yo sé que tú me lo vas a dar. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para conmigo. Que tus pensamientos para conmigo son para darme el fin que yo anhelo. Yo hoy voy a salir con la convicción de que tú me vas a sorprender. Esperaré en ti. No me voy a impacientar si me cierran las puertas, porque yo sé que entre más puertas toquen, más cerca estoy de mi milagro. Pero con paciencia, Señor, yo voy a hacer lo que me toca. Pero el perezoso se sienta en las redes sociales. Guarda de seguridad, no. Encargado de limpieza, no. Jardinero, no. Asistente de cocina, menos. Cuidar a un adulto mayor, negativo. Termina el mediodía, ay, qué cansado estoy, de qué perezoso haragán. Iglesia, y aquí voy a entrar al terreno de la impaciencia, que es el tema de fondo, ¿ok? Por impaciente, cometemos muchos errores. Ok, voy a hablar en primera persona. Por impaciente he cometido muchos errores. Porque me he querido anticipar bajo el concepto de que la fe comprime los tiempos. Le voy a dar un ejemplo claro de esto, ¿ok? De lo que estoy diciendo. Le voy a dar un ejemplo claro. Ejemplo. Llega el joven y dice, en 3 años dice mi tata que yo puedo tener mi carro propio. No. 3 años son aproximadamente casi 1100 días. Son aproximadamente 25,000 horas, no sé cuántos millones de segundos. Yo no voy a esperar tanto tiempo. Yo le voy a mostrar a mi tata que yo puedo. Y va y se enjarana, empeña la vida, compra su carro y llega el día siguiente, mi tata, vea, usted dijo que 3 años, aquí está. ¿Qué creen que hace Dios con ese muchacho? En el plan de Dios estaba bendecirlo con un vehículo en 3 años. Pero como él anticipó el tiempo, todo lo que pase de aquí a 3 años, Dios no lo va a patrocinar. Dios no lo va a respaldar. Porque Dios no es responsable de mis cabezonadas. Ni está obligado a sacarme de la bronca que yo solo me compré. Por impaciente. Por impaciente. Ahora sí, la impaciencia. ¿Qué es la impaciencia? Dice el diccionario de la Real Academia. Impaciencia es esperar, ojo, es desear, pero con ansiedad. Anoten los que están anotando. La ansiedad es lo que contamina la paciencia. La ansiedad es lo que contamina la paciencia. La ansiedad, la impaciencia fue la que hizo que Abraham y Sara cometieran el error de meter a Agar en la promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo de tu esposa. Como pasaba el tiempo y no se cumplía la promesa, la mujer le dijo, mira, aquí tengo una chiquilla de 15 años. Es mi criada, úsala. Y hasta el día de hoy, esa impaciencia le genera problemas a la nación de Israel. Esa impaciencia, casi 5,000 años después, esa impaciencia le sigue provocando dolores de cabeza a la nación de Israel. Porque de Ismael
nacieron las 12 naciones, los 12 príncipes que hoy son las naciones árabes que odian al pueblo de Israel. Y son medios hermanos. La impaciencia. La chiquita se enamora del príncipe y no supo esperar. Le entrega su vida, le entrega su virginidad, le entrega su intimidad. Y a los 6 meses el príncipe se convierte en sapo. La impaciencia es la causal de muchas situaciones desastrosas a nivel de familia, a nivel de negocios, a nivel de trabajo, a nivel de matrimonio, a nivel de salud. Porque la impaciencia, como tiene el ingrediente de la ansiedad, provoca estrés y el estrés es la enfermedad del nuevo siglo. La gente que todo el tiempo está comiéndose las uñas, uy, con esos escalofríos. ¿A qué hora, Señor? ¿A qué horas? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Será hoy? Eso le produce úlceras en el estómago. Y médicamente está comprobado. Ahí empiezan las llagas, ahí empiezan las gastritis, ahí empiezan los reflujos. Y cuando se va a ver, tiene un problema serio. Y cuando ya está desahuciado, aprende entonces el valor de la paciencia. La impaciencia es un estado de agitación. Una persona impaciente siempre está agitada. Una persona impaciente siempre está sudando, Señor. ¿Y ahora qué? ¿Con qué mira salir? ¿Qué mira decir? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Ya sé, no me salió esto, voy a ir por allá. No, esta no es. Bueno, no importa. Ahora voy a probar allá, voy a tocar aquella puerta, Señor. Y tú dices que el que toca se le abre y el que busca halla. Y en tu palabra yo voy. Y se metió a la cueva. Y no se dio cuenta que la ansiedad contaminó su paciencia. Ay, papá, ni a qué le cuento, ¿ah? Cuando yo estaba un poco más joven de lo que hoy soy, igual siempre he sido atractivo, lo que pasa es que ahora soy un poquito más desgastado. Yo llevé, el primer curso de computación que llevé, imagínense que eso hace tiempo que enseñaban Lotus 1, 2, 3. Aquí hay gente que ni siquiera sabe qué es Lotus 1, 2, 3. Es la matriz de lo que hoy se llama Windows. Pero antes se llamaba Lotus 1, 2, 3. Y el MS Word. Y yo me inscribí para llevar ese curso. El curso duraba como un año. Cuando a mí me faltaban 2 meses, oiga, todos los sábados, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 4 de la tarde, todos los sábados. Fuera como fuera, iba enfermo, iba alcoholizado, iba como fuera, pero yo iba. Faltando 2 meses, me entró aquella sazón, aquella inquietud, aquella zozobra. Hombre, ¿qué seguir yo en esta vaina, en este curso? Qué pereza. Faltaban 2 meses. Ya me había comido 9. Ya me había comido 10 meses, imagínate. Y aborté. El impaciente, le pueden faltar 5 minutos. Que dice, no, ya esperé mucho, ya me voy. Y perdió la bendición. Por 5 minutos. Por 5 minutos. ¿Ok? Un estado de agitación, de inquietud, de zozobra. La impaciencia viene acompañada con sentimientos de miedo, de pavor, de incomodidad, de tensión y de estrés. ¿Miedo a qué? Miedo a que el resultado no se dé. Ay, Dios mío. A mí me dijo el Señor que a las 5 me llamaba, son las 1 de la tarde. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago yo aquí a las 5? Me voy a morir. Algo me va a dar. Se le sube la presión, se le baja el azúcar, se descompensó todo. Porque es increíble la zozobra que lo invade.
Y se vuelve irritante. Una persona impaciente es irritante. Contesta mal. Es grosera. Una persona impaciente es mal hablada. Es maldiciente. Siempre anda ofendiendo porque es impaciente. No le tiene paciencia a nadie. Una persona se equivoca, ya le pega 4 gritos. Porque vive con una agitación en su corazón, en su alma. Está agitada todo el tiempo. Vive enferma, porque eso produce toxinas. Al vivir en esa constante agitación, el cerebro empieza a generar toxinas. Y la sangre se enferma, los órganos se enferman. Y usted ya cuánto los ve con una serie de enfermedades. Y para colmo de males, les cuesta morirse. Porque sí o sí, tiene que aprender paciencia, tiene que hacer la paciencia. Entonces, como no tuvo paciencia para vivir, ahora tiene que tener paciencia para morir. Qué duro está eso, ¿verdad? Ojo, la impaciencia es hija del orgullo. La paciencia es hija de la humildad. Es hija de la fe. La impaciencia es hija del orgullo. Es hija del orgullo y de la incredulidad. El impaciente en el 99% de los casos es un incrédulo. No espera a que Dios haga. Él va y lo hace. Él va y paga. No espera el milagro. Él va y se enjarana. No espera el milagro. ¿Y sabe qué es lo más duro de esto, hermanos? Que es muy fácil llegar y parar y decirse, para la gloria de Dios, aquí tengo este carro. Me habían dicho que en 3 años y Dios me lo dio en 1 mes. Pero la gente lo que no sabe es la jarana que se echó encima. La gente lo que no sabe es que si se atrasa 1 mes se lo quitan. Y entonces, ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde está Dios en esa situación? Es el resultado de la frustración por no poder controlar lo que me pasa ni el momento en que me pasa. El ser humano por naturalidad le gusta tener control. Por su naturaleza le gusta tener control. Y cuando eso se sale de control, Howard, cuando yo no puedo controlar mi entorno, cuando no puedo controlar lo que me pasa, empiezo yo a tener esos síntomas de incredulidad. No. Dios me dijo a mí a través de un profeta que me iba a bendecir, pero esa es la hora que no pasa nada. Los 2 discípulos que iban camino de Emaús iban decepcionados, frustrados, angustiados, agobiados e incrédulos. No esperaron, según como Jesús les había dicho, se fueron. Y Jesús los encuentra en el camino y les dice, ¿qué son esas conversaciones que ustedes tienen? Y dice la Biblia que se voltea a uno de ellos y le dice, ¿dónde está usted metido? ¿Es acaso usted el único forastero aquí que no sabe qué es lo que pasó? ¿Que Jesús? ¿Dijo que era enviado a Dios? Lo crucificaron y dijo que iba a resucitar al 3er día y no es. Son las 8 de la mañana y acaso que ha aparecido por algún lado. No resucitó. Iban frustrados. Y lo que no sabían era que Jesús era el que iba con ellos. El impaciente, lo que menos se da cuenta es que Dios está con él, viendo cómo él se come la bronca solo. Fueron hasta Emaús y allá en Emaús se les abrieron los ojos y tuvieron que devolverse otra vez para Jerusalén. El impaciente tiene que recorrer 1, 2, 3, 4 y hasta 5 veces el mismo camino. Esa duele. Esa duele. ¿Qué es lo que dice Dios del impaciente? Ojo, el paciente hereda promesas. Hebreos 6, ¿cierto? El impaciente, Isaías 30. Por eso le dije, gloria a Dios, que ustedes no son impacientes. Usted, nada de esto le ha sucedido, hermanos. Isaías 30.
versos del 1 al 3, dice: ojo, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado. Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Verso 3, pero la fuerza de Faraón se les cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra, el amparo en la sombra de Egipto se les convertirá en confusión. El impaciente busca la salida fácil. El impaciente no ora, no ayuna, no vigila, no intercede, no se congrega, la quiere fácil, servida, calientita, madura. Y cuando no se la dan, va y busca dioses ajenos, dioses falsos. Cuando no se la dan, póngale el nombre que quiera ponerle a esos dioses. Buscando refugio y amparo. Y dice la palabra que por cuanto no buscaron de Dios ese refugio y ese amparo, se le convertirá en vergüenza y confusión. Vuelvo al caso del joven. En lugar de esperar el cumplimiento de la promesa de Dios para tener su carrito, fue y se enjaranó. A vuelta de 6 meses, esa jarana es una vergüenza para él. Es duro eso. Esto de la impaciencia, hermanos, lo digo yo en primera persona. Lo digo yo en primera persona. Es una de las áreas en que Dios ha tenido que trabajar más fuertemente conmigo. Por mi temperamento. Por la sangre chorotega que llevo en mis venas. Es una de las áreas más fuertes en que Dios ha tenido que trabajar conmigo. Y cuando yo llego y me encuentro en una situación X, el problema del impaciente, Emily, es que tiene que con paciencia comerse su propio caldo. Porque él mismo se lo preparó y él mismo se lo va a tener que comer. Y Dios no va a intervenir. Hasta, diga conmigo, hasta que el impaciente se humille. Pero como la impaciencia es hija del orgullo, por eso es que al impaciente le cuesta humillarse delante de Dios. Porque tras de que metió una pata, metió la otra. Y cuando se dio cuenta, se fue de cuerpo entero. Pero nunca pidió consejo, nunca pidió auxilio. Y cuando lo hizo, no obedeció a lo que se le dijo. Espere, espere. Nada le cuesta esperar. El impaciente se da a conocer tanto en lo simple como en lo complejo. Un impaciente suena la bocina en la estación de gasolina apurando al pistero. El impaciente se cambia de fila en el supermercado o al cual cajera la tiene más rápido. Eso es lo sencillo de la vida y en lo complejo también. El impaciente es impaciente en todas las áreas de su vida. Dos efectos, dos situaciones. Dos situaciones que produce la impaciencia en una persona, ¿ok? Dos cosas que pueden pasar. Número 1, o la impaciencia te lleva a renunciar, te lleva a abortar, te lleva a abandonar todo. O la impaciencia te vuelve impetuoso, te vuelve precipitado, impulsivo e imprudente.
hasta en la forma de manejar el vehículo se conoce a un impaciente. Yo digo amén. Hasta en la forma de manejar se conoce a un impaciente. Ok, iglesia, termino con esto. El punto medular de esa enseñanza no es de que usted determine un aspecto de su personalidad. ¿Quién no es impaciente? Acá todos somos impacientes, en una o en otra cosa. En una u otra cosa. Tal vez usted pueda esperar y sepa administrar mejor sus finanzas. Tal vez usted sea un buen administrador, sí, pero sos un impaciente con tu esposa, sos un impaciente, intolerante con tus hijos. ¿Me explico? Tal vez usted sea paciente con su familia, pero como jefe sos un ogro. Tal vez usted sea un excelente pastor. ¡Wow! ¡Qué dulzura de hombre! ¡Qué paciencia! Ese hombre la desborda por los poros. Pero en la casa sos un animal salvaje, hipócrita. ¿Me explico? Todos padecemos de impaciencia. El tema no es un asunto de personalidad. El tema es, iglesia, que hay una batalla que tenemos que pelear. Hay una batalla que tenemos que pelear. Hay una batalla entre vivir por fe, heredar las promesas o la incredulidad y la aniquilación de tus sueños. Porque la impaciencia, en lugar de acelerar las promesas, las aniquila. Una persona paciente disfruta de la bendición de Dios. Pero el impaciente no duerme. Siempre está desvelado. Siempre tiene pesadillas. Dice la palabra, huye el impío y nadie lo persigue. El impaciente es como aquel que anda jugando escondido y nadie lo anda buscando. La impaciencia aniquila tus sueños. La impaciencia aniquila tus promesas. La impaciencia destruye tu patrimonio. Destruye tu hogar, tu familia. La impaciencia destruye tu llamado. Un ejemplo, el pastor Rigo. Pastor Rigo y su servidor. ¿Hace cuánto le vengo pidiendo al pastor Rigo, pastor, voy a poner esa lona? ¿Verdad, pastor? Si por mí fuera, hace 3 meses le hubiera puesto. El pastor Rigo me trae por la calle la amargura. Siervo, la certificación. Pastor, el permiso sanitario. Pastor, la inspección. Ay, Dios, digo yo, dame paciencia. Y ahí está, tengo que esperarme. Ya el martes viene el inspector del Ministerio de Salud. Ya nos dirá lo que tenemos que hacer. Listo, ahora sí, va a poner. Lo que estoy diciendo es poner la lona. Le he dicho 2 veces a Rafita. Rafita, necesitamos poner esa lona. Han pasado cosas que no se ha podido. Hay que esperar. Porque bien me lo dijo un asesor. Pastor, usted no ocupa permiso para poner la lona. Pero en el momento que pida la lona, créame que le van a pedir el permiso. ¿Se da cuenta? No, hermano, si esto usted no sabe. Yo a veces ando en el carro, me siento, me voy por aquí, hago esto, aquí, allá. Y al final de cuentas, yo no, señor, la verdad que esto no es mío, esto es suyo. Se acabó. Uno, como pastor, el viernes tuve una conversación con un compañero de trabajo acerca de ese tema. Él le digo, yo quiero que le diga algo. La paciencia es para todos, pero para los que tenemos llamados espirituales es una doble porción todavía. Es una doble porción. Imagínate, nada más, póngase, báilame ese trompo en una uña. Que venga una persona de Alajuelita y me diga, no me gusta pavas. O sea, ahí me desbordó la paciencia. La iba a dejar allá en la rotonda de Guanacaste a las 11 de la noche después de esa vigilia. Ahí la iba a bajar.
Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Termino con esto. Ponga ahí si está notando. Voy a predicarle a mi alma. Le voy a dar 7 citas bíblicas. 7 citas bíblicas. Para que usted cuando se sienta así, como con ganas de salir corriendo, ojo, suave, tranquilo. Como dice la canción, como dijo el salmista, espera un poquito más. Isaías 30:15, ahí donde quedamos, dice, Isaías 30:15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. En descanso, en reposo, en confianza. Escriba esas 3 palabras: descanso, reposo, confianza. Descanso, reposo, confianza. Reino animal, reino vegetal. Descanso, reposo, confianza. Esos 3 términos, usted se las recita a un impaciente y es como que le enseñe la cruz a Drácula. Se le transforma. Se le transforma. Isaías 40, verso 31. Ojo, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en Jehová. No los impacientes. El impaciente siempre está desgastado, siempre está cansado, siempre está estresado. Llega a una fiesta y está aburrido. Llega a una fiesta y está con el ceño fruncido porque él está pensando en lo que va a hacer dentro de 8 días. Qué dicha que vino, hermano. Isaías 49. Isaías 49. Ojo lo que dice el verso 29. Isaías 49. No, esa no es. No, ya lo leí. Isaías 40. Vamos ahora a Romanos 2:7. Romanos 2, capítulo 2, verso 7. Hermano, usted nada más anote la cita, después en la casa la busca. Romanos capítulo 2, verso 7 dice: vida eterna, ojo, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna, la paciencia te garantiza vida eterna. El impaciente no, porque el impaciente no entiende de sacrificios. El impaciente no entiende de sacrificios. Lucas 21:19. Lucas 21:19. Dice: con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. ¿Quién, dijo Jesús, quién podrá añadir, por más que quiera, podrá añadir un día? ¿Quién podrá añadir un solo día? ¿Quién, por más que sepa, podrá saber qué cantidad de cabellos tiene? ¿Quién podrá añadir un cabello a su cabeza? Y aquí vemos en Lucas 21:19 que dice: con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Y cuando habla de vuestras almas no se refiere solamente al alma suya, se refiere a las almas de su familia, de sus amigos, de su entorno, de ese jefe que es un atorrante. Con tu paciencia le vas a enseñar el amor de Dios. Yo tuve un cliente que cuando me lo dieron, oiga, y era de la abuela, que cuando me lo dieron,
pasé 3 meses. Todas las semanas iba. Es más, ni siquiera me daba la cara, me mandaba a decir con el del mostrador, que dice don Jorge que esa semana no. Y yo cargaba de muestras y de todo, porque yo lo voy a conquistar. Llegaba la semana siguiente, que dice don Jorge que esa semana no. Así me tuvo 3 meses. Al tercer mes lo agarré en el mostrador. Casualmente no llevaba ni muestras ese día. Ya estaba yo cansado. Y esta es la última vez. Si me atiende, bueno, si no, aquí tiro esto. Lo agarro en el mostrador y lo encuentro en una crisis. El hombre le temblaban las manos, le temblaba todo. Y llego yo y me le acerco y le digo, don Jorge, buenos días. Y el hombre así como perdido, le digo, don Jorge, ¿le pasa algo? Estaba atravesando una crisis familiar con su esposa, con sus hijos. El hombre que había levantado esa ferretería por 40 años estaba enfrentándose ante la amenaza de ser expulsado de su propio hogar por su esposa y sus hijos, después de que él les dio todo. Ese día me hice su amigo. Me confesó todo. Hablamos de muchas cosas. Y al final le dije, ¿sabe qué le dije al final? ¿Sabe qué, don Jorge? Tranquilo, la otra semana vengo y vemos lo demás. Pero después de ese día, hasta por teléfono me llamaba. Se convirtió en uno de mis mejores clientes. Porque Dios me enseñó la paciencia con ese señor. El escucharlo en el momento que él necesitaba que yo lo escuchara. Ese día era el día que yo decía, ya, si no me sale últimamente no vuelvo. Que lo manden con otro. Y Dios me tenía una sorpresa ahí. Por eso, con paciencia usted no solamente va a ganar su alma, sino que el alma de otro. El alma de otro. Salmo 130, verso 5, anote esa cita. Salmo 130, verso 5. Oiga cómo pasan esas páginas, Dios mío. Dice la palabra de Dios. Salmo 130, verso 5. Dice el salmista: esperé yo a Jehová. Esperó mi alma, en su palabra he esperado. Verso 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Hay un enorme tesoro en la paciencia. Hay una enorme bendición en la paciencia. Hay una gran bendición en la paciencia. Que hasta que usted la tiene en sus manos, usted dice, bendito Dios por todos estos años. Bendito Dios por todo este tiempo. ¿Cuánta paciencia no ha tenido mi esposa para conmigo? Pero ahí voy, poco a poco, ya cada día le gusto más. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido la gente a nosotros? ¿Cuánta paciencia nos han tenido nuestros familiares? ¿Cuánta paciencia nos han tenido nuestros compañeros? Porque déjeme decirle que no hay peor compañero que un cristiano engañado, que un cristiano religioso, que se cree salvo y que todos los demás son hijos del diablo. No hay peor cosa que tener de compañero un cristiano que un demonio en cada esquina. Infunden miedo a la gente y alejan a las personas de Cristo. No hay peor cosa que un cristiano engañado. Y termino con esta. Esta es la cita con la cual Dios marcó mi vida hace 15 años. Un día a las 3 de la mañana. Grabó este verso en mi corazón de una manera que nadie la puede borrar. Y hoy se la quiero compartir a usted. Y hoy se la quiero compartir con usted porque doña Mari, cuando termine de leer este verso, le aseguro, voy a orar, vamos a orar. Y hay una gloria de Dios para nosotros hoy. Hay una gloria de Dios para nosotros hoy. Amén. Salmo 119. Salmo 119.
versos 49 y 50. Salmo 119, versos 49 y 50, doña Lorena. Acuérdate, Martica, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Estaba quebrado hasta el alma en ese momento, y el Espíritu Santo me la trajo por revelación. En ese momento, a las 3 de la mañana, vino a mí la cita dictada a mi oído. Salmo 119, 49 y 50. Y cuando yo empecé a leer, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, entendí el espíritu que hay en el salmista cuando le dice a su creador: acuérdate de lo que has hablado acerca de mí. Tu palabra dice que todas las cosas mías están escritas antes de que yo naciera y que ninguna de ellas va a hacer falta. Esa madrugada yo le decía, quebrado completamente, y le decía: papá, acuérdate de la promesa que me diste. Acuérdate de lo que has hablado acerca de mí. Porque esa promesa, yo no sé qué promesa Dios te dio a ti. Yo no sé cuál es la promesa que Dios te dio. Yo no sé qué es la palabra que Dios te dio. Esa palabra que te tiene aquí hoy. Tal vez es la palabra que es la que te conecta con Él. Porque todo el mundo te ha fallado. Todo el mundo te ha dado la espalda. Pero hay una palabra que Dios te dio. Y esa es la que te conecta con Él. Y el salmista le dice: en esa promesa estoy esperando. En tu palabra. Es lo único que me conecta contigo. Hay un momento, iglesia, donde lo único que te conecta con Dios es esa promesa. No hay nada. Todo el mundo se fue, todo se secó, todo se marchitó. Pero hay una palabra que Él dijo y le dice: ella es mi consuelo en la aflicción. Cuando estoy quebrado, cuando estoy molido, cuando estoy desbaratado, le digo: Señor, acuérdate de esa palabra. Porque yo sigo esperando en esa palabra. Yo no sé qué estará esperando usted, cuál será la promesa suya. Yo sé cuál es la mía. Y yo le digo: acuérdate de esa promesa. Porque yo todavía sigo esperando en esa promesa. Yo todavía sigo esperando en esa palabra. Porque esa promesa es la que me consuela en mis momentos de dificultad. Es la que me consuela en mis momentos de quebranto. Es la que me consuela en mi momento de aflicción. Es la que me conecta con Él. Y entonces viene el remanso, el abrazo. Entonces viene y me abraza y me fortalece. Vamos para adelante. Y me levanto y le digo yo: gracias, papá. Gracias. Bien pudiese hacer otra cosa. Bien pudiera tomar otra decisión. Pero el esperar en Él es lo mejor que podemos hacer. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Damos gracias al Señor por esa palabra. Voy a orar por ustedes.